Buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Así que abre tu Biblia en Jueces, por favor, capítulo 7. Vamos a estar viendo el día de hoy este capítulo. Continuamos estudiando esta historia de este hombre llamado Gedeón, un hombre que Dios llama y como hemos visto es un hombre pues que a cierto punto ha mostrado duda, ha mostrado incertidumbre, hasta cobardía delante de Dios, pero Dios ha sido paciente con él. Dios se ha encargado de animarlo, de ayudarle, ¿no? a confiar, ¿no? Y este capítulo nos muestra prácticamente el final de esto, ¿no? Va a comenzar la batalla, Dios le va a dar la victoria, pero sobre todo Dios va a fortalecer la fe de este hombre. Este capítulo nos habla de eso, cómo Dios muchas veces obra en cada uno de nosotros para que podamos tener una fe sincera en Él. Entonces, si estás por ahí, Jueces capítulo 7, quisiera leer los 3 primeros versículos y después de eso comenzamos con una oración para que el Señor nos guíe, ¿ok? Dice así el verso 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte, Señor, en esta tarde por permitirnos reunirnos de esta manera, poder escuchar tu voz, poder entender, Señor, tus caminos y tu voluntad para nosotros. Es lo que te pedimos, danos entendimiento, Señor, de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos estás pidiendo el día de hoy a través de este pasaje, Señor. Quieres hablarnos, lo sabemos, Señor. Y te damos gracias. Gracias por no callar, Señor. Gracias por seguir hablando en nuestras vidas. Y sobre todo en este tiempo, Señor, tan difícil para muchos de nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender de ti y saber que tú estás ahí presente con nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, como lo has hecho con Gedeón, como estamos estudiando, Señor. Y permítenos terminar dándote gloria solo a ti, Señor. Por favor, guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vemos ahora, no, la semana pasada veíamos cómo Dios preparó a Gedeón para la batalla y ahorita comienza la batalla. Pero lo que vemos el verso 1 pues es interesante porque empezamos a ver a Gedeón de una forma diferente. Porque dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón. Te recuerdo esa palabra Jerobbaal, fue, digámoslo así, que el título que le dieron, el apodo que le dieron, que pues simplemente es, lo vimos en el verso 6, en el capítulo... en el versículo, 32, que fue llamado Jerobbaal, esto es, contiende Baal contra él, porque realmente mencionaba eso, cómo Dios había llamado a este hombre para ir en contra pues, de este Dios, que era el Dios de los madianitas, del Dios de los cananeos, que era Baal, ¿verdad? Entonces, él es llamado así y él se levanta en fe, ¿no? Y dice, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del Moré, en el valle. Pero ocurre algo, Dios empieza a hablar al corazón de Gedeón y le da una instrucción. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Entonces Dios le dice esto, Gedeón, el ejército que tienes es mucho. ¿Sí? El pueblo que está contigo es mucho. Estas palabras de parte de Dios debieron de haber dejado perplejo a Gedeón, ¿no? Imagínate, Gedeón dice, pues ese es el chiste, ¿no, Señor? Que seamos muchos para que podamos derrotarlos, ¿no? Realmente, pues esa es una buena estrategia, es ir con un buen ejército, no solo capaz, sino que sea mucho el ejército, ¿verdad? Pero Dios le dice, es mucho, ¿no? Tienes que reducirlos, ¿verdad? De acuerdo al capítulo 8, lo vamos a ver en semana, versículo 10, déjame leerlo. Dice, capítulo 8, verso 10, siguiente capítulo ahí en tu Biblia. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, perdón, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. ¿Qué está diciendo este versículo? Realmente lo que está diciendo es que el ejército en este momento, aquí en el capítulo 7,
pues eran 15,000 más 120,000. Entonces, el ejército al que se va a enfrentar Gedeón es un ejército de 135,000 hombres. ¿Se dan cuenta de esto? 135,000 hombres. Y Gedeón reúne a hombres para que vayan a la batalla. Y en este momento, lo vamos a ver en el verso 3, Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres. O sea, eran 32,000 contra 135,000 hombres. Y Dios le dice esto, tienes que reducirlos, son muchos, ¿no? O sea, si hubiera sido al revés, si él hubiera tenido 135,000 contra 32,000, se entendería, ok, pues ¿para qué llevo a tantos, no? Con el doble vencemos, ¿verdad? Pero no, es al revés. Son 135,000 ellos. Y Gedeón simplemente tiene 32,000 hombres. Entonces imagínate que Dios le diga esto a Gedeón, son muchos. Esto debe haber sido difícil para Gedeón, ¿verdad? Dios le está diciendo que reduzca su ejército, ¿sí? Como te decía, no es una buena táctica de guerra, pero si Dios está contigo, sí lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les dice, es mucho. ¿Para qué? Dice el verso 1, para que yo entregue a los medianitas en su mano. ¿Se dan cuenta? Son muchos, para que yo los entregue en sus manos. El verso 2, perdón. Entonces hay una razón, no muy lógica para Dios, por el cual Él les pide que que hagan esto, ¿sí? O sea, humanamente es irracional, es ilógico, es absurdo, pero para Dios es bastante lógico. Y lo dice así, no sea, verso 2, dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Es por esto, esa es la causa por la cual Dios le dice, tienes que reducir tu ejército, no vayas con todos estos hombres, ¿sí? Y es lo que Dios está haciendo. Para Dios no hay ningún riesgo en que Gedeón se enfrente a un ejército tan grande y con menos hombres. El riesgo para Dios es que pues Gedeón y el pueblo de Israel al final se sientan o se jacten, sientan orgullosos por esa victoria. Prácticamente el riesgo que Dios ve es el orgullo en su pueblo. Él quiere guardarlos de esto. Entonces, ese es un orgullo que los puede llevar a estar en contra de Dios. Eso es lo que dice el verso 2, fíjate. No saques al lado de Israel en contra mía. ¿Sí? Es increíble eso, cómo el orgullo tiene el poder de convertirnos en enemigos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios está viendo y es de lo que quiere cuidar a Israel. ¿Cuántas veces Dios no quiere cuidarnos de esto nosotros? ¿Verdad? Porque Él sabe que somos orgullosos. Hay orgullo en todos nosotros. Dios está mostrando esto. Gedeón no debe ir a la batalla con algo que pudiera producir orgullo en su vida. La batalla y la victoria eran del Señor. Y él tenía que entender esto junto con todo el pueblo de Israel. El único orgullo válido, digámoslo así, para un creyente es Dios. Es Dios mismo. Permítame leer esto en el libro de Jeremías. El profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, más adelante, años más adelante, siglos más adelante, él, de parte de Dios, le dice ahí en Jeremías 9, versículo 23 y 24, él dice esto, así dijo Jehová, fíjate lo que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Te das cuenta? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y aquí no está diciendo Dios, no te alabes de esto, de tu sabiduría, de tu valentía, de tu riqueza, de tu fortaleza, no te alabes de estas cosas. Si quieres alabarte de algo que valga la pena, debe ser esto, mas alábese esto, en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice, si te vas a alabar en algo, que sea en mí, en lo que yo hago, en lo que yo soy, en entenderme, en conocerme, en saber que yo soy el que hace misericordia, el que hace juicio, el que hace justicia en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que quería enseñarle Dios a su pueblo en este momento. Por eso dice a Gedeón, hey, tienes que disminuir tu equipo, ¿ok? Tienes que disminuir tu ejército, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Dios no nos ha dado la victoria porque hay orgullo en nosotros? Porque nos ha pedido que disminuyamos, ¿verdad? Porque Él sabe que al final vamos a terminar gloriándonos en nosotros. Y aún Dios
no permite la victoria en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo en nosotros. Entonces creo que aquí empezamos a entender esto, pero también a considerar lo que nos está enseñando. ¿Sí? Que son aquellas cosas por cual te sientes orgullosos y más orgulloso de Dios mismo. Quizás esas cosas están estorbando el día de hoy en tu caminar con el Señor. Y son las cosas que Dios te está pidiendo que disminuyas. ¿Para qué? Para que lo único que Él realmente sea glorificado en tu vida sea Él, ¿verdad? Entonces Dios quiere dar la victoria a su pueblo, pero es necesario que aprendan esto. ¿Sí? Igual con nosotros. El orgullo siempre ha sido uno de los males más nocivos del hombre. Siempre, más dañinos. Lo que más daño le hace al hombre es el orgullo. ¿Sí? Principalmente porque el orgullo no nos permite ver nuestra condición delante de Dios. Nos aparta de la gracia de Dios, de su salvación, ¿se dan cuenta? Y necesitamos reconocer que somos orgullosos. ¿Sí? Necesitamos humillarnos, venir al Señor, ¿no? Y aún venir con toda la disposición de que Él pues nos quite lo que Él quiera quitar, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Dios está cuidando el corazón de Gedeón y de su pueblo. Eso es lo que está haciendo aquí. Antes de ir a la batalla, Dios está cuidándolos, ¿sí? Para que el orgullo no los gobierne al final. Entonces Dios va a reducir el ejército de Gedeón y lo va a hacer de dos maneras. En el verso 3 vemos la primera. La primera era permitir volver a sus hogares a aquellos que tuvieran temor de la guerra, aquellos que se sintieran atemorizados. Dice el verso 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien teme y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y es lo que les dice. Y es interesante porque imagínate, ellos llegan al monte y seguramente desde ahí, es donde están acampando, pueden ver el ejército de los madianitas. Y vamos a ver más adelante que pues eran muchos, bueno, ya les dije, 135,000, eran muchos. Entonces muchos pues iban a atemorizar por esto. ¿Sí? Entonces el primer método que Dios usa es este, ¿no? Que regresen aquellos que sientan temor. Y esto nos recuerda las leyes de guerra que vimos en el libro de Deuteronomio. Si ustedes recuerdan, acompáñenme ahí, Deuteronomio 20. Creo que es preciso leer nuevamente este capítulo de Deuteronomio, los primeros versículos del capítulo, y recordar esto, que precisamente es lo que Dios quiere enseñarles de un principio. Fíjate lo que dice, Deuteronomio 20, verso 1. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, eso es la ley, es lo que Dios le está diciendo ya a esta generación, bueno, la generación que entró a la tierra, ya no esta generación, ya pasaron varias generaciones, pero fue lo que Dios les dijo, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Entonces Dios siempre les recordó esto, recuerden lo que yo he hecho, el poder que yo tengo. O sea, el poder no viene de ustedes, ¿sí? Está en mí, tienen que confiar en mí. Fíjate lo que continúa diciendo, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Obviamente, esto no sucede aquí con Gedeón porque pues, realmente hasta ahorita no se ha mencionado para nada el sacerdocio, por ejemplo, ¿verdad? Más adelante se va a mencionar un sacerdote, pero ni siquiera es según el orden de Dios. Pero es interesante, o sea, no están cumpliendo ni siguiendo la ley. Realmente la ley, pues sí, la echaron atrás, ¿verdad? Aquí nunca vemos esto, pero era lo que Dios quería, esa es la intención de Dios, aún lo que el sacerdote tenía que decirles, recuerden que Dios va con ustedes, ¿sí? Él va con ustedes, Él va a pelear por ustedes porque Él los va a salvar. Verso 5 dice de Deuteronomio 20, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Entonces aquí empieza a hablar de aquellos que tenían la posibilidad de no ir a la guerra, ¿no? Por alguna situación, entre ellas esto, ¿no? Si te acabas de comprar una casa y no la has estrenado, pues no vayas a la guerra, quédate en tu casa, no va a ser que vayas a la guerra y mueras y otro llegue y la estrene, ¿verdad? Otra forma era, ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Igual, ¿no? ¿Quién
ha cultivado, ha plantado y no ha disfrutado de su cosecha, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo disfrute. Verso 7, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Igualmente, te acabas de casar, ve y disfruta a tu esposa, ve con ella. Y ve lo que dice el verso 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo. Estas eran las condiciones para aquellos que podían no ir a la guerra, ¿no? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué está diciendo aquí un hombre temeroso, como estamos viendo aquí en Gedeón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Lo que está diciendo es que no vaya a la guerra. ¿Por qué? Porque puedes animar a los otros que están animados. ¿Sí? Si hay cobardía, hay temor, entonces no vayas a la guerra, es lo que dice. Y prácticamente ese es el primer método que Dios usa para disminuir el ejército de Gedeón. ¿Se dan cuenta? Le dice a aquellos que sientan temor, mándalos a su casa, diles que no hay problema, pueden irse a su casa. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Ese fue el primer paso que Dios usó para disminuir su ejército. ¿Sí? Los que tuvieran temor, regresen a su casa. Y creo que Gedeón estaba consciente, obviamente, que algunos tendrían temor, que algunos regresarían a sus casas. Yo imagino a Gedeón pensando, bueno, quizás pues unas cuantas decenas, ¿no?, de hombres, quizás algunos cientos, ¿no?, 100, 200, quizás 300. Pero para su sorpresa, fueron 22,000 hombres los que regresaron a sus casas. Quedaron solamente 10,000 hombres. Ve lo que dice al final, verso 3. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. O sea, más de 2/3 partes de su ejército se retiraron. Imagínate cómo estaba el corazón de Gedeón al ver esto, cómo su pueblo, ¿no?, o más de la mitad, como te decía, más de 2/3 partes de su ejército se estaba yendo. ¿Sí? Solo quedaron 10,000 hombres. ¿Ok? Vamos a ver lo que sigue, verso 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, esto no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas, se doblara sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Vemos la segunda manera en la que Dios disminuye, ¿no?, el pueblo. Ahora, después de ver retirarse 2/3 de su ejército, Gedeón pudo pensar, ok, me quedan 10,000. ¿Sí? Me quedan 10,000. El Señor nos va a ayudar porque somos pocos, pero somos 10,000. ¿No? Y en eso Dios le vuelve a hablar, ¿no?, en el verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. ¿Te imaginas esto? Dios le vuelve a hablar y le dice, aún es mucho, Gedeón. Y aquí es donde me gustaría que la Biblia fuera más explícita para poder imaginarme la cara de Gedeón, ¿no? O sea, pobre Gedeón, imagínate, o sea, Señor, ya me quitaste 22,000. Y ahora vas a quitar más, o sea, Señor, son 135,000, me quedan 10,000. ¿Sí? O sea, ¿cuántos más, no? Entonces, la segunda manera de reducir el ejército de Gedeón consistía en llevarlos a las aguas, dice el texto, para probarlos. Ahí el Señor le diría a Gedeón quiénes irían con él en la batalla y quiénes no van a ir, ¿no? Es lo que dice el verso 4. Pero vamos a ver en qué consistía la prueba. La prueba consistía en la manera en que ellos bebieran el agua. Fíjate lo que dice el verso 5. Entonces llevó el pueblo las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber el agua, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esto, si la bebía como un perro lame con su lengua, o si la bebían doblando sus rodillas para beber del agua, esa es la manera en que Dios iba a separarlos.
Los que lamían como el perro lo hacen, los que lamían como el perro lo hace, pues son aquellos que llevan el agua en su mano, con su mano a la boca. No es lo que nos está diciendo. Realmente hay muchas interpretaciones de esto, ¿no? Algunos se clavan mucho en, bueno, ¿y cómo es que un perro realmente lame el agua? Pero aquí lo está diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los que lo lamen? Los que toman con su mano y lo llevan a la boca, ¿no? Los otros son simplemente que doblan sus rodillas para tomar directamente del agua, ¿ok? La diferencia es clara. Unos bebían el agua estando alertas, ¿sí? Imagínate también un perro, ¿no? De la calle tomando agua, ¿no? Él siempre está alerta, está viendo qué está pasando a su alrededor, ¿verdad? Y ese es el sentido de esto, ¿no? Al tomar sin agacharse, tomar agua así y estar alerta, ¿no? Eran los hombres que Dios identificaría para que lo acompañaran. Aquellos que entraran al agua, que se arrodillaran, ¿no? El sentido era aunque podrían hasta meter sus cabezas en el agua para refrescarse, pues ellos no irían con Gedeón, ¿sí? Y creo que el sentido es este: aquellos que estén alertas son los que van a estar contigo, Gedeón, ¿sí? Los que no estén atentos, alertas, mejor que vayan a su casa, ¿sí? Y creo que aquí también aprendemos algo, ¿sí? Nosotros siempre debemos estar alertas en la batalla. Siempre, la Biblia siempre me habla de eso, estar alertas. Esforzarnos, fortalecernos en el Señor, dice Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, pero dice que habiendo acabado todo estemos firmes, atentos, ¿verdad? Aunque sepamos que Dios está con nosotros, no debemos de bajar la guardia. Muchos fallan en eso. Hay muchos hijos de Dios que son atrapados por el pecado por confiar de más de su posición con Dios. De decir, bueno, Dios me da la victoria, entonces no importa, yo no hago nada. Tú tienes que estar alerta también. Tienes que estar atento a lo que está pasando. La exhortación del apóstol Pablo a los Corintios creo que tiene mucho sentido aquí. 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Que el Señor vaya con nosotros, que el Señor nos dé la victoria, no significa que debamos de bajar la guardia nosotros. Al contrario, significa que debemos estar atentos a sus instrucciones, atentos a lo que Él nos pide. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que Dios es por eso que elige a estos. Si los que estén más atentos, esos van a ir contigo, ¿sí? Creo que al ver cómo se desarrolla la batalla y la victoria, vamos a poder comprender por qué necesitaban estar atentos. Tenían que hacer las cosas tal cual como Dios se lo había demandado y Gedeón se lo estaba pidiendo. Entonces por eso Dios dice, no, los que no están atentos, que regresen a sus casas, ¿no? Entonces, los que lamieron el agua estando alertas fueron 300 hombres, dice el texto. Fueron 300 hombres. Por lo tanto, qué increíble, 9,700 hombres bebieron el agua sin cuidado y ellos quedaron fuera del ataque del enemigo. Entonces, Dios le dice algo a Gedeón. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Prácticamente dice, esto es lo que necesito, Gedeón. ¿Sí? Digo, Dios no necesitaba ni a 300 hombres, ¿verdad? Pero dice, esto es suficiente, Gedeón. Yo los voy a salvar. Porque lo recalca, yo los voy a salvar, en el verso 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Que Gedeón y todo Israel entienda que su salvación viene del Señor, no viene de los hombres. ¿Sí? Viene directamente del Señor. Dios disminuyó tanto el ejército de Gedeón que lo único que le quedaba por hacer a Gedeón era confiar en Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no había nada más en que confiar, más que en Dios. Qué increíble es eso, ¿no? Pero qué necesario para nosotros. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a ese punto, quitar todo lo que está a nuestro alrededor para que solamente podamos confiar en Él. A veces Dios tiene que llevarnos a ese punto, destruir todos nuestros apoyos para que podamos apoyarnos solamente en Él y que podamos confiar realmente en Él. Decía el pastor David Guzik, hablando de este pasaje, él decía, rara vez pensamos que la grandeza puede ser un estorbo para la obra de Dios, pero es más difícil el confiar verdaderamente en Dios cuando tenemos muchos recursos maravillosos en nuestras manos, ¿verdad? A veces nos cuesta más trabajo confiar en Dios porque confiamos en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestra riqueza, ¿verdad? Confiamos en nuestro poder,
Sí, pero entonces, ¿dónde queda Dios? No hay lugar para Dios. Y es lo que Dios le está enseñando aquí a Gedeón. Un par de versículos que más adelante vienen en la palabra y Dios le está enseñando a su pueblo a confiar en Él. Zacarías 4:6, un pasaje que conocemos nosotros también, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, dice el profeta Zacarías, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel fue aquel que fue llamado por Dios para ir en el regreso al cautiverio y empezar a construir la ciudad de Jerusalén nuevamente. Y dice esta palabra para él, que dice, no con ejército, ni con fuerza. ¿Te das cuenta? No es con ejército, Zorobabel, no es con fuerza humana, dice, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y nos está mostrando que Él es el Dios, el Señor de los ejércitos. Y necesitamos confiar en Él. En cada tarea que emprendamos, en cada batalla que nos encontremos, necesitamos confiar en Él de esta forma. El Salmo 20, verso 7. Fíjate lo que dice. Todo el Salmo habla de esto, pero solamente quiero leer este versículo, verso 7. Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, fíjate lo que dice, nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué está diciendo nosotros? Confiamos en el Señor, en su nombre. ¿Quién es Él? ¿Te das cuenta de eso? Lo que leemos de Jeremías, ¿en qué se debe alabar el hombre? No en su sabiduría, no en su riqueza, en sus recursos, no en su valentía, sino en conocer a Dios, en entender quién es Él, en su nombre. Y eso es lo que Dios quiere enseñar aquí a Gedeón, a su pueblo, pero también a nosotros. ¿Sí? Confiar solamente en Él. ¿Recuerdas la semana pasada vimos el capítulo 6 y vimos desde el inicio del capítulo 6 que pues cómo es que Gedeón le pidió señales a Dios, ¿recuerdas? Le pidió varias señales como pruebas de que en verdad Él lo estaba enviando. Pero me encanta porque ahora Dios prueba a Gedeón para que él en verdad sepa que Dios está con él, que Dios lo ha enviado. Sí, es hora de mostrarle, a ver, Gedeón, yo ya te mostré. Ahora tú muéstrame, estás confiando en mí. Y es lo que está haciendo aquí. Dios quiere fortalecer la fe de este hombre. Te lo decía en un principio. En este pasaje vemos cómo la fe de Gedeón va creciendo. Dios quiere fortalecer la fe de este hombre y lo está logrando porque, para empezar, ya no vemos a Gedeón cuestionando, dudando. ¿Sí? Ya no lo vemos pidiendo señales. Ya no lo vemos diciendo, a ver, Señor, no, espérame, ¿cómo quieres que se vayan estos 22,000? No, espérate que se queden, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No lo vamos haciendo eso, ¿verdad? Señor, ¿cómo se van a ir 9,700? No, me vas a dejar solo con 300. Ya no está haciendo eso. Ahora solo Gedeón está confiando en Dios. Gedeón solamente está aceptando y obedeciendo lo que Dios le está pidiendo, aunque sea irracional para él. Sí, porque eso es la fe. Eso es la fe. La fe, dice la palabra, ¿no? En Hebreos, 11, capítulo 1. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Aunque sea irracional para nosotros, ilógico, absurdo, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Si Dios dijo algo, eso va a ser. La convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero si Dios lo dijo, ya es. Y eso es lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre, fortaleciendo su fe. En las pruebas, como vemos aquí algo importante, aquí en las pruebas, en la batalla, es donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe crece. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios nos pide esto? Que creamos y nos cuesta trabajo y Dios nos lleva, ¿verdad? Alguna prueba, alguna aflicción, alguna batalla. Y es donde Dios dice, aquí es donde tu fe va a fortalecerse. Comúnmente nosotros por naturaleza huimos de eso. Huimos de los problemas, de la guerra, ¿verdad? De la aflicción. Pero aquí vemos algo claro. Eso es lo que Dios usa para darle fe al hombre. ¿Sí? Vamos a continuar. El verso 9 dice así. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento.
Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Qué sucede aquí? Lo primero que Dios le dice aquí es que se levante, que descienda, porque Él ha entregado el campamento enemigo en sus manos, ¿verdad? En el verso 10. Esa noche Dios le dijo: levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado, verso 9, perdón, en tus manos. Pero le dice algo muy importante, muy interesante en el siguiente versículo, en el verso 10. Le dice esto: y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás del campamento. Entonces, lo siguiente que le dice es que si tiene temor, lo que le dice es esto: levántate y ve. Pero Gedeón, si tienes temor, entonces haz esto: baja con tu criado, ¿no? Este criado llamado Fura, para que pues te animes al escuchar lo que el enemigo va a decir. ¿Por qué digo que es interesante? Porque Dios le dio la opción de ir a la batalla, ¿no? Con esa fe le dijo: a ver, Gedeón, o sea, tu fe está creciendo, está bien, ve a la batalla. Pero sabía que Gedeón aún tenía un temor. Por eso le dijo: pero si tienes temor, esta otra opción. Entonces le da otra opción de bajar con su criado antes de ir a la batalla y escuchar una conversación, ¿sí?, entre los enemigos. Y esa conversación iba a traer más fe en su corazón. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Gedeón entonces desciende, ¿verdad? Decide ir con su criado y va al campamento enemigo. Ahora, el versículo 12 describe al enemigo. Dice así: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, ¿sí? La alianza madianita, ¿no?, junto con amalecitas y los hijos del oriente eran como una multitud de langostas, dice el texto, ¿no? Como ya mencioné, eran pues 135,000 hombres. O sea, era todo un ejército enorme. No solo eso, y sus camellos, dice. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Se dan cuenta de eso? Los camellos eran un arma en ese entonces. ¿Por qué? Porque los camellos hacían sonidos que ahuyentaban a los caballos, ¿no? Entonces era un arma muy, muy potente para ellos. Y dicen que tenían camellos, o sea, como la arena en el mar. O sea, realmente me imagino a Gedeón bajando y viendo todo esto, y él con 300 hombres solamente. ¿No se dan cuenta de esto? ¿No? Pero ¿qué sucede? Verso 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, ¿no?, diciendo: aquí yo soñé un sueño. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque Gedeón llega en el momento correcto, ¿sí? Y no es otra cosa más que Dios controlando esto. Al llegar Gedeón al campamento, escucha a un enemigo contándole a otro que tuvo un sueño donde veía un pan de cebada que venía contra el campamento de Madián. Y al golpear el campamento, al golpear la tienda, dice que la tienda caía de arriba abajo, la destruía completamente. Qué interesante eso. ¿Qué representa esto? Digo, el mismo amigo lo entiende y lo responde. Pero el pan de cebada representaba pues a Israel, correctamente a Israel. Si el pan de cebada, pues es un pan, ¿no? Un pan, digámoslo así, pues para humildes, ¿no? Y así estaba Israel, empobrecido por su falta de grano. Representaba esto. Y obviamente la tienda representaba a Madián, el cual era un pueblo nómada, que vivía en tiendas. Pero veamos un poco más. El pan de cebada era algo, como te decía, insignificante.
Pero eso es lo que Dios usaría para destruir un campamento enemigo. ¿Se dan cuenta? Algo insignificante. Es lo que Dios iba a hacer. Y así con lo más insignificante de este mundo, Dios puede destruir a los poderosos, ¿verdad? Porque esa es la manera en que Él se gloría. Sí. Entonces, el texto dice que el enemigo que escuchaba el sueño declaró que era Gedeón que venía por ellos. Que Dios había entregado a los madianitas con todo el campamento. Sí. No sabemos si lo hacía burlándose de Gedeón o Israel, pero la verdad es que este fue un sueño profético. Sí, porque eso mismo es lo que Dios iba a hacer, realmente entregarlos de esta manera. ¿Sí? Ahora te dice interesante el sueño, ¿por qué? Porque cómo Dios permite que en ese momento, ese mismo día que tiene ese sueño este hombre, que sueña eso este hombre, que platican en ese momento y Gedeón llega en ese momento y escucha, definitivamente es Dios haciendo esto. Y el propósito de esto es animar a Gedeón. Darle ánimo para que nuevamente vea que Dios está con él. Me encanta porque Gedeón ya no le pidió más señales a Dios, ¿verdad? Después de reducir su ejército así, pues qué señal. Ya no pidió más señales, pero Dios sabía que necesitaba un empujón más. Entonces le dice, ok, si aún no quieres descender, obviamente a pelear, ve tú y escucha esto, ¿no? Para que se alienten tus manos, ¿no? Para que se esfuercen tus manos. Y entonces, eso es lo que sucede. Verso 15, fíjate lo que dice. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo. Y aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. El texto no nos dice que Dios le haya dado esa instrucción a Gedeón, ¿verdad? Exactamente esta estrategia, pero definitivamente venía de Dios. Recordemos que Gedeón había sido lleno del Espíritu Santo. Entonces seguramente Dios le dio esta táctica de guerra, ¿no? Para ir a pelear. Entonces después de escuchar el sueño, Gedeón pues lo interpreta como una señal más que Dios le está dando y que le está diciendo que Él entregaría a sus enemigos en sus manos. Y me encanta lo primero que dice aquí que hace Gedeón, que es adorar a Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Adoró. Gedeón todavía no va a la batalla, ¿se dan cuenta? Todavía no va a la guerra. ¿Sí? Simplemente por fe, ¿sí? Por fe él está adorando a Dios. ¿Okay? Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros ya no estamos con el Señor allá en el cielo, ¿verdad? Aún no estamos en su presencia, en su gloria, que es la promesa que tenemos. Pero el día de hoy, por fe, por creer en eso, podemos adorarle. Podemos darle gloria. ¿Sí? Esto es una fe genuina, porque eso hace la fe genuina. Produce adoración en los creyentes. Aquellos que creen en Dios, tarde o temprano van a terminar adorándolo. ¿Sí? No por lo que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que ha dicho que puede hacer por nosotros. Eso es lo increíble de esta adoración. ¿Sí? Dice entonces el texto que después de que adoró, lo segundo que hace es regresar al campamento para levantar a su ejército de 300 hombres e ir a la batalla contra el enemigo. Es lo que hace. Entonces Gedeón anima a los suyos diciéndoles que Dios, lo que Dios les había dicho, le había dicho a él. Jehová dice, ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Simplemente, eso es fe. Eso es fe y es la manera en que la fe se comparte. ¿Verdad? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Gedeón siempre está diciendo, Dios ya me dijo esto, Dios lo va a hacer así. Y entonces esa fe se contagia en su pueblo, en los 300. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo
dentro de los cántaros. Entonces la estrategia de Gedeón es interesante. Reparte a los 300 en 3 grupos de 100, dándoles trompetas y cántaros, dice, con teas ardiendo dentro. Esta palabra teas, que es, está hablando de antorchas. Antorchas que están encendidas dentro de los cántaros. Entonces, ¿por qué? Porque los cántaros escondían la luz de las antorchas. Ese era el propósito hasta el momento indicado, que salían esa luz. Entonces, enseguida de esto le dice que hagan todo lo que él haga. ¿Sí? Dice el verso 17, les dijo, miradme a mí y haced todo, pero haced como hago yo. Dice, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, es lo primero que les dice. Y ustedes tocarán entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Entonces, cuando les dice esto, que cuando él llegue al campamento y toque la trompeta, junto con los que están con él, ¿sí?, todos los demás deberán tocar sus trompetas también. Y al final simplemente gritarían por Jehová y por Gedeón. ¿Sí? Esta es la estrategia. Esto es lo que tenían que hacer. Muy sencillo, ¿verdad? Hasta ese momento no habló de pelear, ¿no?, de ir sobre algunos, simplemente van a hacer esto. ¿Sí? Vamos a ver cómo se llevó a cabo. Verso 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, son las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Es increíble lo que sucede aquí. La táctica de Gedeón fue muy buena, ¿no? Hasta el momento en que llegaron, vemos que fue correcto. ¿Por qué? Porque cuando llegaron fue en su cambio de guardia. Esto los agarraría más distraídos, ¿no?, al campamento. No estarían apenas cambiando la guardia. Algunos acaban de dormirse, estaban medio dormidos. Entonces fue un buen momento. ¿Sí? Entonces lo que hace Gedeón es que, como les dijo, se juntan, los dividen, tocan las trompetas, ¿no? Él toca la trompeta y después de él, pues todos los demás hacen lo que él está haciendo. ¿Sí? El toque de la trompeta y los cántaros estrellándose produjeron un ruido estruendoso. Imagínate, o sea, aunque eran pocos, eran 300 hombres tocando trompeta. Recuerda que la trompeta era como la alarma para la guerra. Entonces no es solo una trompeta la que se escucha, son 300 trompetas. Y no solo son 300 trompetas, son 300 cántaros cayendo al suelo, partiéndose. Entonces esto generó un ruido estruendoso. Al mismo tiempo que, pues al caer los cántaros y romperse, dejaban ver las antorchas encendidas. Entonces en la plena oscuridad de repente aparece todo esto alrededor del campamento. ¿Sí? El ruido de las antorchas que aparecieron de la nada produjo en el campamento enemigo confusión y espanto, es lo que sucede. Y después escucharon un grito que los rodeaba que decía por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Sí? Es interesante, de repente muchos decían, ¿por qué tuvo que decir esto Gedeón? Por Jehová y por Gedeón. ¿No estaría llevando la gloria a Gedeón ahí un poco? ¿Sí? Pues no, creo que no. ¿Por qué? Porque seguramente el pueblo madianita, y lo vemos en el sueño, conocían a Gedeón, quizás no conocían a Jehová. ¿Okay? Entonces realmente el ver pues sí, para ellos era como un ejército alrededor que lo estaba rodeando. Poder ver a este ejército y escuchar por Gedeón, la espada de Gedeón, es como si venimos en el nombre de Gedeón, de los cuales ellos ya temían. Recuerda el sueño del madianita. Entonces escuchar a Gedeón y a Jehová, estaba reconociendo que era la batalla de Dios. ¿Sí? Entonces todo esto, pues lo que produjo fue que los madianitas se imaginaran que eran atacados por un ejército israelita superior a ellos, ¿verdad?
un ejército que los tenía totalmente rodeados y que los iba a terminar en ese momento. Esto produjo mucha confusión. Sí. Con el ejército medianita confundido y desordenado, los israelitas no tenían que atacar al enemigo. ¿Se dan cuenta el verso 21 de lo que dice? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Por eso te decía que era importante las instrucciones que tenían que recibir, estar atentos a las instrucciones. No tenían que hacer nada, solo quédate quieto haciendo lo que estamos haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fue suficiente. Gedeón y los 300 solo debían de permanecer firmes, mirando cómo se destruían entre ellos, cómo huían sin poner en riesgo sus vidas. Ellos simplemente estaban ahí parados, ¿verdad? El verso 22 dice algo muy interesante. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué dice? Que Dios hizo que los enemigos se atacaran entre sí. Imagínate, ¿no? Es de madrugada, algunos están dormidos, despiertan, ven todo esto, el ruido, no saben a quién están atacando, entonces probablemente entre ellos estaban matando. Es lo que dice el texto. O sea, Dios hizo esto. Sí. Al final parece que más pueblo de Israel se unió para perseguir y terminar con los madianitas. Dice al final en el verso 23. Bueno, después de que dice que el ejército huyó, porque sí huyen algunos de ellos, dice, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Probablemente estos eran los otros 10,000 o 22,000 que no habían ido al ataque, pero que sí estuvieron dispuestos a perseguirlos, ¿sí? Porque los persiguieron todavía. Los otros 300 se quedaron simplemente parados, ¿no? Vamos a ver la parte final. Dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres, de Efraín, tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Por último, Gedeón mandó a llamar a la tribu de Efraín, es lo que vemos, manda mensajeros para pues que lo ayuden, ¿no?, a alcanzar a aquellos que han huido y que están intentando escapar. Y es así, ¿no? Algunos de la tribu de Efraín los persiguen, capturan a 2 príncipes importantes, Oreb y Seb, al grado que donde los capturan les ponen el nombre, la peña de Oreb, el lagar de Seb, ¿no? Y así es como terminan con pues el ejército, ¿no? Claramente vemos cómo Dios cumplió su palabra. Dios les entregó, ¿no?, este ejército de una forma pues irracional, como veíamos, pero es Dios, es el poder de Dios, ¿okay? Es el poder de Dios operando, produciendo fe en el corazón de este hombre llamado Gedeón, produciendo fe en su pueblo. Lo importante es que al final ellos pudieran darle gloria a Dios por esta batalla, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de esto? Bueno, creo que vimos muchas cosas, ¿verdad? Pero principalmente es algo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1. Te voy a pedir que me acompañes ahí. Quiero terminar con esta cita. 1 Corintios capítulo 1. Me recordó mucho esto, ¿no? Y tiene todo el sentido de lo que veamos el día de hoy. 1 Corintios 1. Voy a leer desde el verso 18. Porque quiero que veamos ahora esto para nosotros el día de hoy, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 18 del capítulo 1. 1 Corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios estaba haciendo con Gedeón y con los 300 era una locura, ¿verdad? Para el hombre sin fe es una locura, ¿sí? Pero para nosotros, ¿qué significa eso? Poder de Dios. Eso fue la cruz. Eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Para el hombre sin fe es una tontería, ¿verdad? ¿Cómo Dios, siendo Dios, se hace hombre y muere en una cruz pagando por nuestros pecados? Es una locura eso, es irracional, ¿verdad? Como muchos podrían leer la historia de Gedeón y decir, 300, ¿cómo crees que con 300 hombres va a vencer a 135,000? Solo un hombre
Jesucristo murió en la cruz y fue suficiente para pagar y vencer el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Puede sonar irracional, locura, pero para nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, fíjate lo que dice el 1 Corintios 1:19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Te parece una locura la historia de Gedeón? Es lo que dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se dan cuenta de esto? Eso es lo que Dios ha hecho. Los hombres siguen diciendo, la Biblia está llena de historias, de cuentos de hadas, fantasías. ¿Cómo crees que un hombre con 300 hombres va a derrotar un ejército de 135,000 hombres? ¿Verdad? ¿Cómo crees que un niño con una honda y una piedra va a vencer a un Goliat? ¿Verdad? ¿Cómo crees que un Dios va a morir en la cruz por los pecadores? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no fue suficiente. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. ¿Te acuerdas de Gedeón? Los judíos piden señales y los griegos, a los gentiles, buscan sabiduría. Dice, pero nosotros, dice Pablo, como apóstol, predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no estamos dando señales, ni dándole sabiduría humana a la gente. Le estamos mostrando el evangelio, predicamos a Cristo crucificado, el poder de Dios. Para los judíos ciertamente tropezadero, que su Dios haya muerto en una cruz. Para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No termina ahí, fíjate lo que dice el verso 25. Porque lo insensato de Dios, fíjate lo que dice, ¿qué está diciendo ahí? Lo insensato de Dios. Claro que en Dios no hay insensatez, obviamente. Lo que está diciendo es que para el hombre, no, aquello que es insensato de Dios, dice, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. ¿De qué está hablando aquí? Del evangelio, de la cruz. Los hombres dicen, es una insensatez. Ese cuento es una locura, es una tontería. Pero Pablo dice, eso es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se dan cuenta? Aquello que los hombres dicen, eso es pura debilidad. Pero es más fuerte que los hombres. Y lo vimos, Dios redujo el ejército de Gedeón a 300 hombres para mostrar eso, que Él es poderoso. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora fíjate lo que dice el verso 26, y ahí es donde entramos tú y yo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pablo dice, véanse ustedes, mírense ustedes. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su vocación? ¿Que no sois muchos sabios según la carne? ¿Ni muchos poderosos? ¿Ni muchos nobles? Sean sinceros, en ustedes no hay mucho poder, no hay mucha riqueza. Tú puedes decir, bueno, pues tengo algo de dinero, recursos, puedo confiar en eso. Dice, de todas formas, es poco. Sabiduría, no es mucha sabiduría la que tienes. O sea, fíjense entre ustedes, no hay nobles, ni muchos poderosos. Entonces, ¿qué dice el verso 27? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces Dios toma aquello que para el mundo es débil, es vergonzoso, menospreciable, ¿verdad? Y Dios dice, con esto yo puedo derrotar, ¿verdad? Lo necio del mundo escogidos para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, verso 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es lo que Dios le estaba enseñando a Gedeón, y es lo que el día de hoy nos enseña a nosotros. Nosotros somos quizás como Gedeón, quizás hasta más cobardes y temerosos.
Quizás ni siquiera hubiéramos sido de los 32,000 desde un principio. Ni siquiera hubiéramos estado ahí por temor, ¿verdad? No hacía falta que nos dijeran, a ver, si tienes temor, vete a tu casa. Ya no, ni siquiera estábamos ahí. ¿Sí? Pero es lo que Dios nos ha escogido. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Es lo que Dios quería. Gedeón ve con lo menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de mí. ¿Sí? Y nos recuerda esto. Nos recuerda lo que tú y yo no tenemos que olvidar, verso 30 y 31. Mas por Él, por Cristo, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Ni siquiera es porque nosotros somos muy inteligentes, muy sabios, muy poderosos, como para entender el Evangelio y decir, esto me conviene o esto es... No entendíamos. Éramos necios, insensatos. Por Él es que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios. Jesús fue hecho por Dios. Para nosotros fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Tú y yo hicimos algo? Nada. ¿Gedeón hizo algo? Tocar una trompeta, romper un cántaro, gritar. Fue todo lo que hizo. No hizo nada, ¿te das cuenta? Igual nos recuerda esto, tú no has hecho nada. Tú solamente estás presente, como Gedeón estuvo firme, aquí estoy. Entonces, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un propósito, un significado, y principalmente es esta, que toda la gloria sea de Él y para Él. Seamos sinceros, en nosotros no hay nada bueno. En Gedeón no había nada bueno. Con decirte que de esos 32,000, 20,000 querían irse a su casa, querían regresar a sus casas, tenían temor de ir a la guerra. ¿Se dan cuenta de eso? Otros 9,700 pues ni siquiera entendían, o sea, no tenían ni siquiera la atención de estar cuidándose, ¿verdad? Y Dios usa 300 hombres que tuvieron fe, solo eso, tuvieron fe, para estar ahí. De esa manera fue que Dios se lleva la gloria. En esta batalla es muy claro, quien se llevó la gloria fue Dios, no fue ningún hombre, fue Dios quien hizo todo esto. Y es Dios, es ese mismo Dios quien nos guía y nos da la victoria día a día. Pero tú y yo necesitamos reconocer que se trata de Él, no de nosotros. Es por Él y es para Él, es para su gloria. Gracias a Dios porque tú y yo no tenemos nada de qué jactarnos. Que el Señor permita esto, como lo hizo con Gedeón, quitar el orgullo de nuestro corazón. Quitar aquellas cosas que estorban, que nos hacen orgullosos, que no nos permiten ver esto, ver su poder, ver su gloria y darle gloria al final. De eso se trata esta historia. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios, ¿ok? Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos hablaste hoy, Señor. Una historia, Señor, que creo que a todos nosotros, Señor, nos llama mucho la atención. El ver cómo tú fuiste reduciendo un ejército y con ese poco ejército que tenía Gedeón, tú venciste, Señor. Le diste la victoria, Señor. Qué increíble, Señor. Pero eso es lo que tú día a día quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Simplemente nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad, dejar a un lado el orgullo, Señor, entregarte aquellas cosas que pueden estar estorbando, Señor, que no nos dejan reconocerte a ti en nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, Señor, y que de esa forma podamos ver esa victoria, Señor, y que al último podamos reconocer, Señor, que es tuya la gloria, no es nuestra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos elegido, porque vemos eso, no había nada bueno en nosotros, Señor. Desde ahí, Señor, nosotros tenemos un concepto muy alto, Señor, de nosotros mismos. Pero la verdad es que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Solo tú. Y te damos gracias, Padre. Gracias por revelarte en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor. Aún cuando llegue el momento en que tú nos pidas reducir nuestro ejército, Señor, lo podamos entender y podemos confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, por la fe y gracias porque es lo que tú quieres, fortalecer nuestra fe en ti, Señor. Lo que yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, ayúdanos, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Saber, Señor, que
Se trata de ti, no de nosotros, Señor. Y todo, y aún nuestras vidas, son para ti tu gloria, Señor. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.